Muy bien. Entonces, continuaremos con el ejercicio, ¿no? Nuevo ejercicio, ¿no? Nuevo ejercicio. Si f a la menos 1 de x menos 3 es igual a x menos 1 sobre x menos 3. Y otra función nos da una composición f compuesta con g de en x es 5x menos 2. Calcula f inversa compuesta con g inversa en x. ¿Ya? Muy bien, le daremos solución. Ahora, ¿sí? Muy bien. Le daremos solución. Muy bien. Observe. Nos pide calcular f a la menos 1 por g compuesta con g a la menos 1. Es decir, necesitamos f a la menos 1 de x. ¿Qué más necesitamos? G a la menos 1 de x. Estos dos necesitamos. ¿No? Esos dos necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si estos dos necesitamos, entonces, primero, ¿quién está más accesible de poder calcular? F inversa de x. Ese está más fácil, ¿no? Es esta de acá. Porque G está medio complicadito, digamos, relativamente. Porque está en composición G. Entonces, vámonos primero a F, a lo más sencillo. Tenemos que afrontar lo más fácil. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a desarrollar la función más sencilla. Primero. ¿Listo? Entonces, vamos a eso. F a la menos 1. No tenemos directamente f a la menos 1 de x, pero tenemos esta otra que nos da x menos 3 igual a x menos 1 sobre x menos 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No necesito f en x menos 3, necesito f de x. Vamos a hacer nuestro cambio de variable. A x menos 3 lo voy a llamar, por ejemplo, una variable m. ¿Listo? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar la variable x. Si despejo la variable x, como me va a quedar acá, x es igual a m más 3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, aplicaremos nuestro cambio de variable. F a la menos 1 de x menos 3 de nuestro cambio de variable es m. Igual, en lugar de x voy a poner m más 3. M más 3 menos 1. Abajo, x es m más 3 menos 3. Muy bien, ahí está. Entonces, acá ya podemos observar que el menos 3 con el más 3, chao, se va. ¿Qué nos queda? F inversa de m es igual a m más 3 menos 1 sería 2, positivo. M más 2. Abajo me queda, solamente me queda m. ¿Listo? Entonces, tengo esta función, ¿sí? Tengo esta función. ¿Se nota? Sí, un poquito ahí reflejo, ¿no? Entonces, voy a anotar más abajo. ¿Listo? Más abajito voy a anotar. Entonces, acá voy a anotar. F en menos 1 de e. Igual. Acá me queda m más 2 y abajo solamente me queda m. ¿Listo? Muy bien. Acá tengo en m una función en m. Lo que yo voy a hacer es como el anterior caso, voy a evaluar en x esta función. Entonces me va a quedar f a la menos 1. En lugar de m voy a poner x. Entonces, x, ahí está. Si acá es m, acá es m plus m. Y si acá es x, si es x, acá es x, x y x. ¿No? Entonces, x más 2 sobre x. Y ya tengo f de x a la menos 1. ¿Qué me falta? ¿No? Ya tengo f. Y lo voy a redondear con un color verde, ¿ya? Cosa que ya lo recuerdo. Este ya lo tenemos. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es g a la menos 1 de x. Ese tengo que encontrar, ¿no? Ese va a ser el asunto.
f compuesta con g. ¿No? ¿Listo? Muy bien. De x es igual a 5x menos 2. ¿No? Ahora aquí necesito g. G necesito. Pero esta g está componiendo a f. F compuesta con g. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? ¿Nos retiramos? No, ¿verdad? Vamos a ir a hacer una pequeña propiedad de las composiciones. ¿Listo? Entonces, a ver, si yo tengo, por ejemplo, no es un ejemplo, vamos a tomar una propiedad. F compuesta con G, ¿no? En X, ahí está, es igual a una función h de x. Quiero despejar G. Entonces, ¿cómo es G? Entonces, G en X, ¿no? Porque está en X, va a ser igual, esta F, ¿no? Se va a ir al otro miembro, ¿no? Pero no se va a dividir, ¿no? Porque hay una operación de por medio. Entonces, ¿qué es? Va a pasar al otro miembro, ¿no? Como función inversa de la función h de x. Ahí está. ¿Qué tal? ¿No? Esto es una propiedad a su colección de formularios. ¿Sí? A su colección de formularios. ¿No? A su colección de formularios. ¿Listo? Ah, con esa pequeña propiedad ya lo tengo resuelto. ¿No ven? Ya lo tenemos resuelto. ¿No? Si aplicamos esta propiedad entonces a nuestro ejercicio, para nosotros h de x sería esta función, 5x menos 2. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, aplicamos esta propiedad. Tenemos g en x ya nos queda, ¿no? Igual. Esta f se va al otro miembro, pero como función inversa. Ahí está. ¿De qué? De h de x. h de x, esta es nuestra función. 5x menos 2. Bien, ahí está, ¿no? Muy bien, ahora sí, esta función tenemos que operar. Ya tengo g de x, ¿no? Ya tengo g de x. Pero, observen esta parte. Para tener g de x necesito f inversa, pero en 5x menos 2. Valor en 5x menos 2. Y sucede que yo tengo f de x. F a la menos 1 de x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? El proceso inverso que hemos hecho en esta parte, ¿no? En esta parte hemos tratado de eliminar x menos 13. Ahora vamos a ir en sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vámonos a eso. Observen. Tengo esto. Tengo f a la menos 1 de x, pero yo necesito esto. Entonces, si tengo f de x, una variable solo, ¿no? Aquí está x nada más. Entonces, aquí yo puedo manipularlo a lo que yo quiera, ¿no? A mi necesidad para poder resolver el ejercicio. Claro, tomando todas las restricciones o las precauciones que debe tomarse, ¿ve? A ver, pero acá no hay ninguna restricción. Acá podemos evaluarle y ya, ¿no? 5x menos 2. Entonces, vamos a calcular primero esta parte. ¿Listo? Entonces, agarramos nuestra función. Nuestra función es f a la menos 1 de x es igual a ¿qué? F a la menos 1 de x es igual a x más 2 sobre x. ¿Listo?
Entonces, pero yo necesito f a la menos 1 de 5x menos 2. Vamos a evaluarlo. Acá está x nada más. Evaluamos. Entonces, acá podemos poner también como comentario, evaluamos, e 5x menos 2. Ahí está, ¿no? Entonces, vámonos a esto. F a la menos 1 de, en lugar de x, 5x menos 1. Ay, no, menos 2 es, ¿no? ¿No? Si acá es x, acá es x y acá es x. Si es 5x menos 2, acá será 5x menos 2, 5x menos 2. Entonces vamos. 5x menos 2 más 2. Abajo. X, pero en lugar de x, ¿qué voy a poner? 5x menos 2. ¿Qué? Ahí está, ¿no? ¿Sí? Entonces acá evidentemente podemos observar que el menos 2 con el más 2, ya, se va. ¿Listo? Se va. Entonces, continuamos. F a la menos 1 inversa de 5x menos 2 es igual a 5x sobre 5x menos 2. Ahí está. Ya lo tengo. Entonces, acá lo vamos a poner, por ejemplo, una ecuación alfa. Esta alfa está medio mal, alfa. Ya. Ahí está. Esto vamos a llamar una ecuación, por ejemplo, beta. ¿No? Entonces vamos a poner beta en A, para ser más organizados. ¿No? Muy bien, entonces vamos a poner. De esa forma obtenemos que vamos a poner G en X es igual. F inversa de 5x menos 2, pero eso es 5x sobre 5x menos 2. ¿Qué tal? Ya tengo G de X. ¿No? Tengo G de X. ¿Listo? Pero antes, yo necesito que G inversa. No necesito la función G. Necesito la inversa de la función G. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Entonces, ahí vamos a, ya vamos a tomar en cuenta todos los conceptos que hemos aprendido para calcular una función inversa. Muy bien. Ahora, primero, para calcular la función inversa, primero, ¿qué condición debe cumplir? A ver, participación. Inyectividad, Tauxi. Listo. ¿Cuál es tu nombre? Cristian Heredia. Cristian. Heredia. Listo. Muy bien. Entonces, inyectividad. ¿No? Aquí vamos a poner, calculamos G a la menos 1 de X. ¿Pero qué tiene que cumplir? Vamos a poner, tiene que cumplir tiene que cumplir ¿qué? Y la inyectividad, ¿no? O directamente tiene que ser inverso, ¿no? Así, mejor pondremos para no estar. A ver, vamos a poner G de X tiene que ser inyectiva. Claro, y si no es inyectiva no tiene inversa, ¿ves? Como tiene que ser inyectiva, ¿cómo es que comprobamos la inyectividad? Tenemos G de X, ¿no? G vamos a evaluar en un punto X igual a 1 y vamos a evaluar en un punto X2, ¿no? Como va a ser iguales, tenemos que llegar a la conclusión que X1 es igual a X2 en consecuencia, ¿no? F
G en X1 es igual a G en X2. Si se cumple, por lo tanto, en consecuencia, X1 es igual a X2. ¿Está en tu papel? A ver, entonces, como estamos practicando, vamos a probar esa inyectividad. Entonces, vámonos a eso. Vámonos a ello. Entonces, vamos a evaluar primero G en X1. Si volamos G en X1 como base, tenemos 5X1 abajo, 5X1 menos 2. Estamos evaluando en X1, ¿no? Y ahora el otro. Vamos a el G en X2, vamos. Esto va a ser igual. 5, ¿no? 5 en el lugar de X, X2 abajo. 5X2 menos 2. Ahí está. ¿No? Listo. Ahora, la condición la debemos cumplir. Que estos dos tienen que ser igual. Es decir, G en X1 tiene que ser G en X2. Entonces, en lugar de G en X1 sería 5X1 sobre 5X1 menos 2 tiene que ser igual a ¿qué? A 5X2 sobre 5X2 menos 2. Ahí está. ¿No? Entonces, esto lo voy a borrar, ¿ya? El enunciado para seguir continuando. ¿Listo? Vamos a borrar esta parte. Ahí está. ¿No? Vamos. Haremos las operaciones correspondientes. ¿Listo? Muy bien.